por una comisión de juristas, como ya lo conoce el país. También las aprehensiones que el ejército había manifestado, que la comisión Rettig basó su verdad en algo unilateral. Además señala que estos desequilibrios respecto de la verdad no ayudan al esclarecimiento de la misma y es un obstáculo a la reconciliación. Es todo lo que podemos informar desde la Escuela Militar. Es muy probable que una parte importante de los testimonios estén inspirados en el propósito de carácter político o de venganza personal, lo que hace aún más grave la omisión antes señalada, así como la ausencia de la indispensable bilateralidad procesal. La falta de un procedimiento idóneo y debidamente bilateral y las apreciaciones, juicios y conclusiones del informe desfiguran de tal modo este proceso que la convicción o verdad que proclama no pasa de ser una simple opinión que puede ser compartida o rechazada. El documento que se analiza es el resultado de una investigación contenida en un informe público, elevado en forma previa a la categoría de dictamen final y decisivo para la paz social, la reconciliación y reencuentro entre los chilenos. En otras palabras, este informe debería ser el documento en el cual los conciudadanos, los países del mundo y los organismos internacionales hicieran plena fe. Sin embargo, el informe de la Comisión, por su falta de rigor, no cumple con tal objetivo. El almirante Martínez Buschek finalmente destacó el valor que tenía la reunión que sostuvieron hoy el Consejo de Seguridad Nacional y señaló a la ciudadanía que debería mantenerse tranquila porque no había ningún elemento que pueda establecer que exista algún conflicto político en el país. Eso es todo cuanto podemos informar, Gloria. Muchas gracias, Sergio. Y de acuerdo a lo que estamos viendo y escuchando, especialmente el almirante, hay algunas cosas que ya aparecen similares en ambos documentos, el del Ejército y el de la Marina. Estaremos esperando lo que suceda con el resto del informe que está entregando en estos mismos momentos el Ejército. Realmente me encontré con un documento en el cual evidentemente primero no hay una línea de criterio en la redacción. En segundo lugar, se nota demasiados aspectos de sentimiento y no de razón. Le insisto, este es un tema que no se lo quiero desarrollar más porque viene todo explicado. Pero a su juicio habría sido mejor para el país que no se hubiera hecho el informe, que se le hubiera echado tierra al asunto. Dar su postura personal frente a eso, como hombre de armas, sí. Pero... en primer lugar, tenga usted presente de que el informe fue una resolución del presidente en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, de Presidencia de la República. Yo no emito juicios sobre, ni opiniones, en mi calidad de comandante en jefe, estoy en mi calidad aquí, sobre lo que el señor presidente hace, así que luego me excuse, pero yo no me pronuncio en ese tema. Ni siquiera en principio piensa así en el vacío que en algún país podría ocurrir que pasaran determinadas situaciones y se diera vuelta a la hoja tan olímpicamente cuando estas cosas ocurren, ¿no es cierto?, en el nivel familiar, en el nivel de barrio, en todo. Si hay algún problema, el problema se conversa, se discute, se examina, se ve quiénes tuvieron responsabilidades, de quiénes son las culpas y se trata de resolver. Claro, pero el problema está en que usted me está hablando a nivel de familia. Y desgraciadamente mi apreciación es que este tipo de tema va más allá del nivel de familia y es un problema que atañe a la nación. Ahora, espérese una cosa, le insisto, no se puede y no es mi propósito estar opinando sobre resoluciones del Poder Ejecutivo, eso que quede muy claro. Perfecto, está clarísimo. En todo caso, una de las críticas más recurrentes que se han formulado al informe Rettig, al informe Verdad y Reconciliación, fue que partía del año 73 sin escudriñar en los hechos que produjeron. En realidad hay una alusión directa en el informe a lo que produjo el 11 de septiembre y que hizo más posible incluso los conflictos posteriores. Pero usted comparte esa crítica de que debió haberse hecho una visión más hacia atrás, haberse tomado desde el año 60, 64, 70, no sé.
Bueno, por de pronto, Su Excelencia conoce los antecedentes al respecto, pero se le hicieron llegar en su oportunidad a él. Yo he tenido especial cuidado en que ese tipo de posición no salga a la pública, no porque, por favor, y esto es muy importante, tenga yo alguna duda de la opinión pública, tengo extraordinario respeto por mis ciudadanos. Lo que sucede es que la gente puede malinterpretar ciertas situaciones o ciertas opiniones, y sobre todo que el hecho de poder entregar la posición de la institución en un momento dado oficialmente, me parece que por el momento, espérese algunos minutos, te comprendo, algunos minutos más, por el momento prefiero no darle más opinión en este tema, en esa dirección. Ahora, usted ha asegurado que en Chile hubo guerra interna. Esa ha sido como la gran razón, el gran marco para entender, explicar los hechos ocurridos en el país en el periodo 73-90. Quiero saber usted como especialista en este tema, ¿cuánto calcula que duró esa guerra? La verdad, Raquel, es que el problema de la guerra interna sigue todavía, se lo digo con absoluta convencimiento, porque estamos en presencia de... ¿Quiere decir que todavía estamos en guerra, almirante? Estamos en una situación, no digo de guerra en el sentido que le da lo normal de las personas al término guerra, como un conflicto abierto, un conflicto en el cual se está chocando, pero estamos en presencia de actividades desgraciadamente terroristas, las hemos visto, que están inscritas en un concepto que, si yo lo defino como guerra interna, le estoy diciendo, estoy tratando de darle a la persona que desarrolla ese tipo de actividad un marco legal, un marco en la cual por lo menos trato de encauzar las acciones dentro de una normativa. Desgraciadamente, el proceso ha continuado, porque si usted ve todos los asaltos, todos los crímenes que se han cometido en estos últimos 12 meses, que por desgracia no desaparecieron después del 11 como era de esperar, están enmarcados en un proceso que repetidamente se ha seguido en la historia, que es un proceso de afectar a la sociedad con propósitos políticos. O sea, hay una transformación. Hoy día le podría decir que estamos en presencia de una guerra de guerrilla urbana, de una guerra de guerrilla campesina, incluso lo hemos encontrado con problemas. Efectivamente, almirante, comparando la situación de Chile y algunos asaltos a bancos y cosas de ese tipo, diría que la situación es tan seria como para hablar de una guerra interna en este momento. Mire, el problema de la seriedad no va en la intensidad de la acción, sino que en la calidad de la acción. Evidente, si yo digo esto y lo sostengo, entonces ese señor es exagerado, dice, ¿cómo está hablando de guerra? No, lo que quiero decir es que esto se transforma, se va transformando, y hay que tener mucho cuidado con las etapas de penetración a un cuerpo social, y eso es lo que me preocupa. Y de hecho, las medidas que está tomando el gobierno de invitar a los diferentes actores políticos a elaborar una legislación que principie a controlar esto en todas sus variantes, porque incluso hasta la acción criminal puede estar incorporada, el criminal común puede estar incorporada dentro de un concepto político, me parece que es una muestra evidente de la preocupación que tienen las autoridades por el tema. Una de las cosas que se aseguran es que hubo, lo decía con insistencia el gobierno militar entre sus justificaciones, que en el país había habido 10.000 extranjeros, especialmente cubanos, que estaban entrenados y armados. La pregunta que hoy día se hace el país con todo derecho es, ¿qué se hicieron esos 10.000? Porque no hay partes, ni hay informaciones ni de detenciones, ni de muertes, ni de expulsiones del país. Raquel, yo no tengo antecedentes. En esa época yo era capitán de corbeta y tenía una tarea muy clara y precisa. Pero sí tengo un antecedente histórico que me llamó profundamente la atención. El señor Castro condecoró a un general por su actuación en Chile entre los años 70 y 73. Fíjese que la primera vez que supe que había un general cubano fue porque el señor Castro lo dijo allí. Entonces, eso evidentemente, frente a todos los antecedentes de inteligencia que habían acumulado a la época, dan suficiente fuerza a la idea de que había gente activa. Ahora le voy a hacer presente una cosa. Esta acción, esta presencia de extranjeros fue evidente. Fue evidente porque el número, por ejemplo,
de funcionarios que tenían ciertas embajadas de ciertos países era tan exagerado a su tamaño en relación con nosotros que evidentemente apuntaba a otra cosa. ¿Piensa que era una especie de ejército paralelo distribuido en las embajadas? En muchos casos sí, y no tanto ejércitos paralelos, pero sí por lo menos grupos de trabajo, grupos científicos de trabajo que aportaban antecedentes a la solución que ellos buscaban de tipo militar. Almirante, aún aceptando la hipótesis de la guerra interna o guerra irregular, que parece ser uno de los nombres que ustedes usan... Yo creo que en definitiva la guerra interna es la versión jurídica frente al problema de la guerra irregular. Donde un ejército disciplinado, perfectamente pertrechado, se enfrenta a grupos subversivos en forma esporádica. Sí, le quiero repetir una cosa que es muy importante. Guerra interna, y recuérdese el decreto número 5, 345, la guerra interna es una resolución que le confiere a la acción la posibilidad y lo coloca dentro del marco de una normativa. Son fenómenos nuevos en los conflictos mundiales. Y eso obedece a que estamos en presencia en concepto de lo que se llama una guerra irregular. Una guerra en la cual la persona que se opone al Estado no tiene norma, no tiene ley, no tiene ninguna consideración y sobre la protección que le da la sociedad actúa cuando ellos quieren, cómo quieren y dónde quieren. Almirante, yo retomo entonces la pregunta, planteándole que aún aceptando esa hipótesis de que hubo una guerra irregular en Chile, y que eso toma usted dice que aún la continúa habiendo, la pregunta es si eso justifica la existencia de una guerra irregular, justifica todos los crímenes que se han denunciado, las torturas, las desapariciones, los fusilamientos sin juicio que hubo en el país durante ese periodo. Mire, yo le podría decir lo siguiente, en la suposición que hubiera sido así, por supuesto que no se justifica, en la suposición. No se olvide que aquí estamos en presencia de antecedentes unilaterales, eso es importante. De manera de que hay que entender lo que yo llamo los hombres y las circunstancias. Pero, Almirante, me interesa mucho, perdón, una cosa, me interesa mucho que quede claro, a juicio suyo entonces, ¿no hubo en Chile nada de lo que denuncia o informa la Comisión de Verdad y Reconciliación? Los 2.200 muertos, las torturas, los prisioneros. Bueno, evidentemente la comisión establece una lista de personas que están fallecidas o que suponen fallecidas. El problema son las circunstancias, eso es otra cosa. Ahora le quiero ser presente algo muy importante. Cuando hablamos de guerra irregular, nosotros estamos hablando de fenómenos en la cual lo que se pretende es justamente salirse de los marcos de los controles normales de la ley y de la razón para actuar, pero salirse en beneficio propio, y eso es lo que se hace quienes desarrollaron la guerra irregular. Claro, pero en el fondo lo que uno se pregunta, habiendo guerra irregular, habiendo detenidos, cuando el momento que caen prisioneros, porque las guerras también, lo dice el informe, tienen sus propias reglas. Existen las convenciones internacionales de tratos a prisioneros y lo que se denuncia en Chile es torturas a prisioneros, fusilamientos de prisioneros, desapariciones de prisioneros. Entonces ahí es donde uno dice, entonces, ¿dónde quedó ese honor militar? ¿Dónde quedó la regla de la guerra? ¿Dónde quedó el fair play? En primer lugar, Raquel, una cosa. Los problemas en torno a los excesos que pudieran haber habido son siempre, y eso es tenerlo muy claro, son siempre situaciones de personas personales, no son situaciones de las instituciones. Eso es importantísimo. En la formación de las personas que están en la institución se le han dado siempre, se le dan y se le seguirán dando todos los medios para resolver bien en conciencia. El respeto normalmente a la persona está presente, digo normalmente. En la suposición que hubieran ocurrido todo, lo cual evidentemente no es así porque tiene que haber una contrapartida, tiene que haber una escucha, tiene que haber una opinión, ¿no es cierto? Y eso es natural, yo creo que nadie lo puede negar. Hay que pensarse, lo que le digo, el hombre y sus circunstancias. Eso es lo terrible de la guerra irregular. Eso es lo terrible. ¿Le llamaría también usted guerra sucia, como la llamó el vicealmirante en retiro Navajas?
Guerra sucia es un término que han usado en otros países, es un término que se ha usado en Argentina, se ha usado en alguna medida en Uruguay. Entre países, quiero que le haga un comentario. ¿No le llama la atención a usted que curiosamente, con cierta secuencia, con cierta frecuencia, este problema parte en Brasil, se traslada a Uruguay, se traslada a Argentina, se traslada a nosotros? Yo hoy día no conozco los detalles internos, pero me atrevo a sugerir de que se ha trasladado a la querida hermana República del Perú, donde ellos tienen también un problema feroz. Me llama la atención, yo quiero llamar la atención esta especie de traslado. ¿Por qué será? A mí lo que me interesa fundamentalmente es qué pasó en Chile. Usted es el historiador aquí, yo soy periodista. El propio Sebastián Piñera, senador de Renovación Nacional, declaraba el otro día: durante el gobierno militar se cometieron abusos a los derechos humanos de los chilenos, en forma sistemática, reiterada y grave. Muy bien, esa es la opinión del señor senador Piñera. ¿Usted no comparte esa opinión? No, digo que es la opinión del señor senador Piñera. No le digo mi opinión al respecto. Respecto a la Armada, hay cargos concretos, almirante, que yo se los voy a plantear porque me parece necesario en relación a la verdad e incluso a la lealtad a la cual hablaba usted. Se dice en el informe que en la provincia de Valparaíso la Armada empleó como lugares de reclusión, interrogatorio y o tortura los barcos Lebu y Maipo y el buque Escuela Esmeralda. Me interesa mucho, además de la base aeronaval El Belloto y la Academia de Guerra Naval, especialmente el cuartel Silva, Paredes. ¿Y qué quiere que le diga? Quiero que me diga qué siente usted, ¿es verdad, no es verdad? ¿Por qué se ocupó un buque insignia como la Esmeralda? Se lo convirtió en un buque, primero le voy a decir, de prisión. primero le voy a decir lo siguiente. El uso de determinadas unidades